Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Posmodernidad líquida. Les voy a hablar de algunos aspectos de la posmodernidad líquida. Realmente es una teoría filosófica que se desarrolló sobre todo en la parte final del siglo XX por filósofos como por ejemplo François Lyotard, que publicó La condición posmoderna en 1979 y presenta en este libro la posmodernidad como el resultado de una sociedad que había superado la fase industrial y había hecho del conocimiento la principal fuerza productiva. En efecto, tanto a finales del siglo XX como a principios de este siglo XXI en el que estamos, no cabe duda de que el elemento principal en cualquier transformación social, en cualquier cambio político, en cualquier cambio tecnológico, es el conocimiento, fundamentalmente la cantidad de conocimientos y la profundidad de los mismos. Y en este sentido, lo realmente transformador es precisamente el conocimiento. En este sentido, también el filósofo Gilles Lipovetsky ha escrito sobre la posmodernidad diciendo que es una mutación o un cambio sociológico global que se ha ido imponiendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que implica indudablemente una ruptura con el orden disciplinario y convencional de la modernidad. En efecto, han surgido nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de vida, las costumbres sociales han cambiado considerablemente, las ideologías también, por supuesto, etcétera. Se ha transformado totalmente lo que se entiende por sociedad y lo que se entiende también, en cierto sentido, por individuo, en el sentido, claro está, de los modos de pensar, de los hábitos cotidianos de las personas, etcétera, etcétera. De hecho, en las últimas décadas surge, sin duda, también una nueva sociedad, porque es evidente que los cambios tecnológicos han sido tan grandes que han transformado las relaciones de producción, las formas de trabajo, por tanto, las relaciones de poder o de autoridad y las relaciones personales también. En este sentido, los cambios han sido realmente increíbles. Por otra parte, el ya fallecido sociólogo Zygmunt Bauman denomina a nuestra sociedad como modernidad líquida, es decir, vivimos una realidad en movimiento. ¿Y esto qué significa? Pues que todo está en constante cambio, en constante transformación y por lo tanto, a diferencia de hace décadas o de hace 50 años, 30 años, 80 años, etcétera, en que la sociedad era más estable, las conductas individuales eran también más tradicionales, más estables de alguna manera, no cambiaban tanto, pues actualmente los cambios sociales son vertiginosos, los cambios de actitudes, de costumbres, de planteamientos ante la vida, etcétera, se suceden con gran rapidez y en este sentido es verdad que nada parece estable, nada parece fijo y definitivo y esto se observa en todos los ámbitos de la vida social, en los trabajos, muchas personas tienen que pasar por bastantes trabajos durante toda su vida o su trayectoria laboral, vital, etcétera, etcétera. En este sentido, según Bauman y según otros sociólogos y filósofos, está claro que la velocidad de nuestro vivir impide la posibilidad de reflexionar o la quietud del pensamiento. Esto, por supuesto, sería matizable porque los sujetos humanos pueden seguir reflexionando, pensando, por supuesto, pero quizás es verdad que se nota en la sociedad que cada vez se piensa con menos profundidad, en algunas personas me refiero, o que la tendencia general es como diríamos a que pierda valor la cultura libresca, la cultura del conocimiento, o por lo menos esa tendencia se observa, y no lo digo yo solamente, lo dicen intelectuales, escritores, filósofos. En este sentido, aunque lo realmente importante es pensar y vivir a la vez, pues parece que con, diríamos, la rapidez de la vida actual, parece que la tendencia a pensar en profundidad, extensamente, queda un poco de lado, para algunas personas, quizás. Y esto lo refleja precisamente en sus escritos el sociólogo Bauman y otros. Por supuesto, sobre esto no se pueden realizar generalizaciones, pero la tendencia general de la sociedad parece que va hacia pensar menos y actuar más
y realmente todo se relativiza, todo se vuelve pues objetable, discutible, matizable, parece que no hay ninguna verdad evidente, todo es relativo, de todo se puede dudar. En definitiva, los tiempos del relativismo, del escepticismo generalizado, etc. Esto se puede entender como una especie de tendencia general, pero por supuesto luego pues puede haber muchísimas personas que efectivamente sigan pensando en profundidad, razonando en profundidad, analizando las cosas en profundidad y sin caer en un excesivo relativismo, pero como tendencia genérica parece que se observa en la sociedad, y lo dicen también los historiadores, los sociólogos, los filósofos, etc. Realmente se pueden establecer distintas características de la posmodernidad. Una que podríamos pensar es la de que con la posmodernidad, que surge a finales del siglo XX, como ya comenté anteriormente, y principios del siglo XXI, surge, parece ser, una concepción del mundo como si fuera un lugar mágico donde se pueden resolver las necesidades humanas. Esto está motivado en parte por el surgimiento de Internet, de las redes sociales y sobre todo del mundo digital, de la era digital en la que estamos, en la que todo parece instantáneo, automático y por lo tanto parece que todo es posible. Y realmente pues todavía existen grandes injusticias sociales a nivel global y pues gran cantidad de conflictos bélicos, de terrorismo, etc. Por lo tanto, habría mucho que matizar y que explicar en este sentido. Pero sí es cierto que pues Internet y las posibilidades que nos da el mundo digital pues son algo muy positivo en general para la sociedad y también, por supuesto, para los individuos. Otra característica de la posmodernidad es la que está referida a las relaciones sociales globales que parece que desgastan, según algunos, la antigua percepción uniforme del tiempo y parece que, y del espacio, por supuesto, y parece que surge como un nuevo tiempo plural, diverso, muy cambiante y que realmente hace posible prácticamente todo. En este sentido, no cabe duda que los espacios virtuales, el ciberespacio, son algo pues en sí mismo que da grandes oportunidades a los seres humanos, pero lo que está claro es que también hay que tener espacios y tiempos de tranquilidad, de reflexión, de pensamiento, de análisis, etc. Y eso puede convivir perfectamente con la vertiginosa rapidez de la sociedad actual. O al menos diríamos que esa combinación sería, a mi juicio, claramente posible y factible. Otra característica de la posmodernidad o de la posmodernidad líquida sería que estamos en la época del desencanto y la cultura de la queja. Efectivamente, como pues gracias o por causa de la era digital en la que estamos son posibles tantas cosas, parece que todo es posible y que realmente pues lo que es más adecuado es solamente ver los aspectos negativos de la sociedad actual y no ver también los aspectos positivos. En este sentido, no hay que olvidar que pues en pleno siglo XXI, en el que ya estamos, pues se ha avanzado mucho en la historia de la humanidad a nivel de progreso, a nivel de ciencia, a nivel de medicina, de educación, etc. Y eso también hay que considerarlo, lo que no impide que, por supuesto, se puedan establecer críticas o plantear sugerencias, comentarios y quejas para mejorar la situación existente, porque es cierto también que hay prácticamente casi 1.000 millones de personas que siguen pasando hambre en el mundo y otras grandes injusticias. Y por lo tanto, pues se entiende el desencanto y se entiende la cultura de la queja también, pero considerando también los aspectos positivos que se han conseguido gracias al avance tecnológico y cultural en el que ya vivimos. Otra característica de la posmodernidad es lo que se puede denominar el universalismo como forma de pensar que ha sido sustituido por un relativismo cognitivo. Este relativismo y escepticismo que antes mencioné, pues realmente no es que esté mal en sí mismo, porque efectivamente hay cosas que se pueden relativizar y eso es algo positivo y coherente, pero a mi juicio lo que no se puede es relativizar todos los valores éticos, la cultura ética, la moral, etcétera,
pues por lo menos una moral mínima o una ética mínima, eso no se puede relativizar, porque entonces se caeríamos en actitudes, diríamos, violentas, en actitudes no compasivas, en actitudes insolidarias, que no son las propias de la humanidad. En este sentido, puede haber ciertos aspectos en los que sea racional sostener planteamientos relativistas, a nivel cultural, por ejemplo, etcétera, pero a nivel ético, yo creo que hay que partir de unos supuestos mínimos que tienen que ser universales y que no pueden ser también relativizados, porque entonces llegaríamos a un caos ético absoluto que perjudicaría realmente a todos. Otra característica de la posmodernidad líquida sería la visión negativa del pasado de la historia. Pues esto hasta cierto punto es entendible. Lo que sucede es que, aunque pueda haber representaciones interesadas del pasado, que hayan sido construidas estas representaciones por los grupos sociales y políticos dominantes, esto no significa que el pasado pues haya que desvalorizarlo automáticamente o no haya que estudiarlo, analizarlo, comprenderlo, entenderlo, investigar sobre él, conocerlo, por supuesto, porque es algo muy importante. Todos tenemos un pasado histórico, cultural, social, etc. Y la memoria conserva ese pasado. El pasado es algo fundamental para vivir el presente y también para el futuro. Por lo tanto, lo que es necesario es una interpretación crítica de la historia, eso por supuesto, y que pueda haber pluralidad de interpretaciones de la historia, de los hechos históricos, de las épocas históricas, eso también es algo realmente entendible y positivo. Pero el pasado siempre es importante por muchas causas para el presente, como ya comenté, y también para construir el futuro. Otra característica de la posmodernidad líquida es que frente a un orden de la modernidad sólido, como el que existía pues hace unas decenas de años, o hace probablemente 40, 50, 60 años, estamos viviendo en la época del torbellino, en la era digital, que puede ser entendida efectivamente con la metáfora del torbellino, que mantiene su forma durante solo un pequeño espacio de tiempo. Esto produce como consecuencia que actualmente en el siglo XXI y también a finales del siglo XX y más bien en la segunda mitad de ese siglo, surgen fenómenos como la fragilización de la vida, la desestabilización de la condición humana y la ola de trastornos psicosomáticos, angustias, depresiones, que van unidos pues a esa fragilización de los esquemas vitales, de las conductas, de los comportamientos, de las formas de vida social, etc. Entonces, en ese sentido, pues efectivamente, quizás pues hemos llegado a una etapa más dura para la propia vida humana o para los propios individuos, que tienen que ser más fuertes, más resistentes, más perseverantes ante los cambios constantes y continuos que se producen en la sociedad, en la realidad, en los trabajos, etcétera, etcétera. Otra característica de la posmodernidad líquida es que nuestras identidades no son ya adquiridas, sino autoconstituidas. Y eso también produce pues una serie de complicaciones a las personas, porque vivimos en una época de relaciones humanas en las que abundan las que son frágiles y superficiales. Y en este sentido, insisto, pues lo fundamental sería la resistencia, la perseverancia, la tenacidad y sobre todo la autoconstrucción de la propia vida, de las propias actitudes ante la realidad, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos a los oyentes de Radio Sofando de México. Saludo también a todos los que me están viendo y escuchando. Y hasta siempre. Si lo deseas, puedes compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirte a mi canal. Muchas gracias.